Hola, buenos días a todos. Una vez más en tus jueves de formación del grupo Pharmaquatrium, en colaboración con CECE. Iniciamos esta semana, este jueves, un nuevo ciclo, esta vez relacionado con la dermofarmacia y con la dermocosmética. Entonces, el título de hoy será La evolución de la dermocosmética en los últimos años y nos acompaña con todos nosotros hoy Andrea Lafuente, que es farmacéutica, licenciada en la Universidad de Santiago de Compostela. Ella es especializada en dermo y cosmética por la Escuela de CSIC con título propio de la Universidad de San Pablo, CEU, y actualmente ella es la asesora técnica en la zona noroeste, que abarca casi toda la mitad norte de España. Ella es la asesora técnica de Ozoaqua y tiene mucha experiencia en el sector farmacéutico de dermocosmética y ha trabajado en distintas farmacias. O sea que vamos a estar todos fenomenalmente explicados por Andrea hoy. Yo estaré con vosotros este rato porque se me solapa agenda de CC hoy también, pero sí quería compartir con vosotros una reflexión inicial para abrir el ciclo sobre lo que es la dermofarmacia, que no deja de ser una categoría de productos y de conocimiento propio nuestro, de nuestra profesión, muy relacionado con la salud, con la higiene y con el bienestar, pero que no tenemos en exclusiva, no tenemos monopolio de actividad ni reserva y por lo tanto competimos con todos los canales. Somos conscientes, porque es una cosa pero siempre conviene recordar que estos productos que pueden estar en otros canales, pues hay distintas políticas de los laboratorios en cuanto a su posicionamiento y que aquellos laboratorios que posicionan en nuestro canal, que apuestan constantemente por nuestro canal y que no quieren que su producto quede en manos de terceros que no tienen este conocimiento para poder explicar la pauta, los beneficios, todo el trabajo que lleva detrás cada uno de estos productos, porque sencillamente están en una balda con un precio y el que quiera lo coge y se acabó, o porque están en internet así a disposición, pues yo creo que es justo reconocerlos. De hecho, es lo que hicimos ayer en Barcelona, hacer un reconocimiento, no eran exclusivamente de Dermo, pero hicimos un reconocimiento a distintos fabricantes y laboratorios que apuestan por nuestro canal, que yo creo que deberíamos de mantener esa alianza común y que es una manera de trabajar que va a tener recorrido para nosotros, nos defiende, en definitiva. Y sobre todo lo que estaremos haciendo es conocer muy bien el producto para saber para tener mucho respaldo, mucha autoridad de aquello que vamos a estar aconsejando a nuestros usuarios, ¿no? Esta es la reflexión inicial, pero hoy se trata de la evolución, veremos cosas muy interesantes, cómo ha cambiado el producto, cómo ha cambiado el mercado y bueno, pues probablemente otro tipo de matices que nos va a contar hoy Andrea fenomenalmente. Andrea, muchísimas gracias. Yo estoy encantado de poder asistir a todos estos cursos, así que ahora mismo ya te dejo, te doy paso, me desconecto y como no puedo estar en las preguntas, te veré la semana que viene. Muchísimas gracias para volver a hablar contigo. Gracias, nada, gracias a vosotros. Vale, pues nada, como os ha comentado Luis, yo os voy a hablar de la evolución de la dermocosmética en los últimos años. Nosotros hace un tiempo pertenecíamos al sector beauty, pero sí que es cierto que ha habido un auge de muchísimo paciente que se está centrando más en lo que es la salud de la piel más que en la belleza. Las arrugas están pasando a un segundo plano. Y entonces vamos a ver un poquito esa evolución de la dermocosmética en los últimos años y cómo vosotros vais a poder también sacar algo de rentabilidad en ella en la farmacia, siempre orientada a la salud y al bienestar del cuidado del paciente. Entonces, a mí me gustaría comentaros principalmente lo que os ha comentado Luis con anterioridad, y es que la farmacia es un servicio genuinamente farmacéutico. ¿Qué quiere decir? Es exclusivo de vosotros. Vosotros con vuestros protocolos y con vuestras recomendaciones vais a poder potenciar ese establecimiento en el que siempre va a estar orientado a la salud de las personas.
Me gustaría comentaros también que hagáis bastante hincapié en lo que es la actuación farmacéutica protocolarizada, siempre a través de unos protocolos en los que no solo vais a poder realizar ciertas indicaciones para los estadios iniciales de ciertas alteraciones, de brotes, sino también vais a poder recomendar un buen mantenimiento o una buena prevención para disminuir esos brotes. ¿A cuántos de vosotros nos ha pasado que en el inicio de la pandemia nos venían a la farmacia preguntando por mascarillas y lo primero que pensábamos era qué tipo de mascarilla va a querer, si una mascarilla quirúrgica o una mascarilla hidratante o antioxidante? Entonces, vosotros vais a conseguir con esa actuación farmacéutica protocolarizada, perdonad, una buena salud pública y un bienestar emocional. Pensad que vosotros sois el primer profesional sanitario al que el paciente acude, sin necesitar una cita y en el que está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Con esto me gustaría también explicaros un poquito qué es la dermocosmética y qué es la dermofarmacia. ¿Son lo mismo? ¿Son distintos? Entonces, mirad, la dermocosmética está relaciona el término piel con la cosmética, que es la técnica de fabricación de los cosméticos. Es decir, es toda aquella cosmética que se puede adquirir en cualquier establecimiento. Pues no solo en farmacias, sino también en perfumerías, droguerías, supermercados. La dermofarmacia relaciona el término dermatología con el término cosmética y es un poco la cosmética que se vende en farmacia, siempre acompañado de vuestro consejo farmacéutico, siempre acompañado de vuestras recomendaciones para potenciar así un buen cuidado, no solo recomendaciones de ese producto que vosotros vais a vender, sino también recomendaciones higiénico-dietéticas para potenciar esa calidad de vida y esa salud física. A mí me gustaría recalcar aquí que vosotros no solo sois profesionales de dermofarmacia, sino también sois profesionales de los productos que vosotros vendéis. Hay muchísimas personas especializadas en dermo, pero sin embargo hay muy pocos especializados en los productos que venden y ahí vosotros también marcáis una diferencia. Entonces, me gustaría comentaros también que, como vosotros sabéis, la dermofarmacia es una ciencia y como todas las ciencias van evolucionando a lo largo del tiempo. Estudios que con anterioridad se creía que eran ciertos, en años posteriores se ha evidenciado sus resultados y han dicho todo lo contrario. Entonces, me gustaría también recalcar que dentro de lo posible intentemos todos formarnos lo máximo posible para que nunca nos pillen, para que siempre podamos dar un buen consejo dermofarmacéutico y porque, como bien he dicho, la dermofarmacia es una ciencia. Yo siempre os recomiendo que la mayoría de productos de dermofarmacia que vosotros recomendéis sean innovadores, seguros y eficaces y que sobre todo tengan un aval científico bastante potente. Entonces, lo que os comentaba, la dermo es cada vez un sector farmacéutico más relevante y es gracias a vosotros, al profesional sanitario. Se ha visto que en los últimos años muchísimos pacientes empiezan a usar redes sociales, internet, compra digitalizada. Sin embargo, seguís siendo uno de los canales principales para ir a buscar un buen consejo o una buena recomendación. El sector es muy competitivo, pero sí que es cierto que el farmacéutico marca un valor diferencial, con lo que comentábamos ahora, con vuestras recomendaciones, con vuestros protocolos de actuación y con todas esas ayudas que vosotros le podéis realizar diariamente y todos esos cuidados. Sí que es cierto además que el paciente considera la farmacia muchas veces como una segunda casa. Cuanta más cercanía vosotros transmitáis a ese paciente, más confianza el paciente va a depositar en vosotros y eso siempre se va a repercutido en esa rentabilidad farmacéutica. ¿Por qué? Por lo que os comentaba antes. Primero, porque vosotros siempre vais a ser expertos en la piel, especializados, pero expertos en cosméticos, donde vosotros le vais a poder asesorar sobre su fecha de caducidad, sobre la textura que va a tener, sobre las ventajas que le va a proporcionar frente a otros cosméticos e incluso ciertas reacciones adversas o ciertas interacciones que va a poder producir ese cosmético que vosotros vais a recomendar. Me gustaría hacer hincapié en que nuestro canal
es uno de los canales con la evolución más intensa en la última década dentro del sector beauty. En el 2020 fue el quinto mercado de facturación, facturando 7.761 millones de euros. Y otro dato relevante es que somos el segundo canal más importante de distribución. Tenéis con un 47%, lógicamente, las grandes superficies, como los supermercados, pero nosotros estamos ya en el segundo puesto, con un 21%. Este otro 21% son los canales selectivos, como por ejemplo pueden ser las clínicas estéticas, que también sabéis que están en bastante auge. Entonces, si vosotros centráis y hacéis hincapié en todos estos datos, pensad que la dermofarmacia abarca entre un 8 y un 10% en la facturación en la oficina de farmacia del total de la facturación, que es un porcentaje bastante elevado. Entonces, si vosotros hacéis hincapié en todas esas recomendaciones que vosotros conocéis, en todos esos conocimientos del producto, en todas esas recomendaciones higiénico-dietéticas vais a ver elevada vuestra rentabilidad farmacéutica. ¿Por qué cada vez es un canal con la evolución más intensa en la última década? Primero, por la confianza que ofrecéis al consumidor. Sabéis perfectamente lo que os comentaba antes, que a día de hoy la mayoría de pacientes van a vosotros de primera elección porque sois el profesional sanitario más accesible para ellos. Vosotros le podéis hacer incluso un seguimiento protocolarizado para ver cómo va funcionando ese producto, ese consejo vuestro de dermofarmacéutica y los resultados que se obtienen. Vais a poder hacerle un buen seguimiento. Vais a darle un consejo farmacéutico especializado con todos los conocimientos que vais adquiriendo a través de los colegios, a través de los laboratorios o incluso cursos que vosotros vais haciendo de una manera más privada. Y después vais a hacer servicios especializados en el cuidado de la piel. ¿Cuántas farmacias no se han especializado en tener salas o aulas específicas para hacer un buen consejo individualizado del paciente? Todo esto, lógicamente, requiere una implicación por vuestra parte, por la nuestra, para así satisfacer las necesidades de los pacientes clientes. Esos clientes que entran en la farmacia y que os ven como simplemente a una persona con una bata blanca, pero que después de vuestros consejos y de vuestra atención dermofarmacéutica ya salen como pacientes y como pacientes que seguramente por esa confianza que vosotros le habéis aportado y le habéis transmitido, vuelvan a la farmacia. El paciente siempre debería salir de la farmacia más contento de lo que entró. Entonces, mirad, otro dato que a mí me llama bastante la atención y que cada vez está dando más potencia a la dermofarmacia es que la categoría del cuidado de la piel es la más consumida en España. Representa el 32% en el peso total de productos del sector. Hoy en día sabéis que cada vez el paciente intenta cuidarse más, intenta dormir las 8 horas que se corresponde, o bueno, lo intentamos todos, intentamos hacer algo de ejercicio, pero otra de las características que existen es que el cuidado de la piel se está posicionando como uno de los mayores cuidados en nuestro sector. Pensad también que la piel es el órgano más grande de nuestro organismo, pero también es lo primero que se ve. Entonces, si os fijáis en este gráfico, en la estampa nos cuenta que entre el 2019 y el 2018 el cuidado de la piel del rostro ha aumentado en un 6,24%. También ha aumentado bastante los solares a comparación. También es cierto que hubo unos años ahí atrás que se había reducido su consumo, pero en su totalidad, más o menos en una media, ha aumentado este sector un 5,11%. Si os fijáis, un cuidado de la piel ha aumentado un 7,4% y después, lógicamente, también se aumentó el cuidado de los productos de manos en farmacia debido a todas las dermatitis que hubo en relación a los geles hidroalcohólicos y esa limpieza continua. En la oficina de farmacia, si os fijáis, el cuidado de la piel sigue siendo el más importante, pero sí que es cierto que dentro del cuidado de la piel tenemos a los solares que abarcan un 53%. Me gustaría comentaros también que
Si os fijáis, la dermofarmacia con respecto al sector siempre ha estado un punto un punto por encima y siempre ha ido aumentando, increciendo. Sí que es cierto que de 2016 a 2017 tuvo una pequeña caída, pero rápidamente remontó y seguimos por encima de ese sector. ¿Vosotros por qué consideráis que la farmacia, habiendo toda esa competencia, como bien comentaba Luis, y habiendo toda esa digitalización donde el paciente puede adquirir productos por Internet, sigue yendo a vuestra farmacia? Pues por vuestra confianza y por vuestras recomendaciones, tanto siguiendo unos protocolos de actuación como higiénico-dietéticos. El paciente considera que vosotros estáis especializados para darle la mejor recomendación y el mejor cuidado. Prefiere ir a la farmacia y que vosotros le digáis qué productos le van a ir mejor, no solo para ese mantenimiento, sino incluso para ese cuidado un poco más intensivo, con productos innovadores, eficaces y seguros, lógicamente, a no comprarlo igual por internet, que no sabe si ese producto que él ha seleccionado va a ser el idóneo para su piel o para la alteración que él tiene. Entonces, entendida la dermofarmacia como salud de la piel, hoy en día hay que hacer muchísimo más hincapié en el asesoramiento en problemas de salud dermatológicos. Sí que es cierto que de unos años ahora se ha visto que ha habido un incremento de problemas dermatológicos, como pueden ser las dermatitis atópica y seborreica, que sabéis que la dermatitis seborreica está producida por un hongo, Malassezia furfur, acné y sus cicatrices, que además sabéis que estas patologías se vieron agravadas con el uso de las mascarillas, como también puede ser la rosácea, que está producida por una disbiosis de la flora, los lunares, que pueden ser un síntoma de cáncer de piel, una psoriasis donde es muy importante ese cuidado intensivo, pero sobre todo ese mantenimiento para evitar posibles recidivas, eczemas o lesiones relacionadas con el COVID. Y todos estos problemas dermatológicos vosotros desde la farmacia vais a poder reducirlos, vais a poder mejorar la calidad de vida del paciente para que así se sienta más cómodo en el día a día. Entonces, cuidar la piel como garantía de la salud, eso está claro, es uno de nuestros lemas en el día a día. Y es muy importante lo que os comentaba, la prevención de patologías dermatológicas. ¿Por qué? Porque si vosotros prevenís esa patología, ya no va a tener esa sintomatología que le va a producir una disminución de la calidad de vida. Y sí que es cierto que la mayor prevención es una detección precoz y eso vosotros lo podéis realizar siempre con protocolos estandarizados y siempre igual en algún momento vais a necesitar una derivación al especialista. Pero sí que es cierto que hoy en día se ha visto que con vuestras recomendaciones y vuestros protocolos, mucho porcentaje de ese paciente que entra a la farmacia se va a ir muy contento. Entonces, ¿qué complicaciones vosotros vais a poder prevenir? Por ejemplo, cirugías. ¿A cuántos de vosotros no os ha ido un paciente a la farmacia pidiéndoos algo para una buena regeneración o para evitar una infección, una posible infección o proliferación de microorganismos? Tratamientos estéticos, que sabéis que ahora cada vez están más de moda, tatuajes o cualquier tipo de alteración cutánea, intervenciones maxilofaciales y tratamientos oncológicos. Y aquí es donde me gustaría hacer hincapié, porque vosotros, que sois los especialistas que estáis día a día con el paciente, seguramente os enteréis del momento justo en el que se le ha diagnosticado ese tumor. Y hasta que el paciente vaya a un especialista y le recomienden ciertas marcas para mientras están con ciertos tratamientos, como pueden ser quimioterapia, radioterapia o tratamientos hormonales por vía oral, vosotros le podéis dar unas buenas medidas tanto dermofarmacéuticas como higiénico-dietéticas para evitar todas esas alteraciones y esas consecuencias de esos tratamientos que le van a proporcionar a largo plazo. Si vosotros empezáis esa recomendación desde el minuto 1 que el paciente entra por la puerta de la farmacia, seguramente evitaréis sequedad, irritaciones, proliferación de microorganismos
e incluso radiodermitis. El paciente va a estar súper agradecido y muy contento con vosotros y seguramente eso lo veréis repercutido en vuestra rentabilidad final. Es cierto también que siempre lo vamos a orientar a un cuidado en la calidad de vida y en la mejora de salud del paciente, pero proporcionándole esa moliencia, esa hidratación y esa regeneración que vamos a necesitar para evitar posibles reacciones adversas o posibles alteraciones en un futuro. Lo que os comentaba con anterioridad, que vamos a necesitar rutinas de a corto y largo plazo, que eso va a depender un poco de lo que vosotros consideréis y si consideráis que para el paciente va a ser mejor una rutina a corto plazo y que vuelva a la farmacia en X días o uno más a largo plazo, más de mantenimiento. Y sí que es cierto que una fase de control del paciente temporal y cosmetovigilancia. Y aquí es donde me gustaría hacer hincapié porque para mí la cosmetovigilancia es un término bastante importante en la farmacia y sí que es cierto que muchas veces se tiene un poco olvidada y es que la cosmetovigilancia es el conjunto de actividades y métodos que tienen por objeto estudiar, identificar y valorar los efectos adversos causados por productos cosméticos después de su puesta en el mercado. Y sí que es cierto que aquí vosotros jugáis un papel fundamental porque vosotros en parte vais a ser responsables de que ese paciente esté usando ese producto. Entonces, también tenéis que aportarle la confianza suficiente para que ese producto se sienta seguro a la hora de comunicaros algún efecto adverso. Y sí que es cierto que hoy en día hay muchísimas farmacias que tienen productos específicos de su marca propia y pensad que vosotros vais a ser un poco los que vais a dar la cara por esos productos. Entonces, todo esto tiene como objetivo proteger la salud pública y daros un valor diferencial en cuanto al servicio profesional del farmacéutico a la farmacia comunitaria. Va a haber dos tipos de reacciones que se van a poder producir, unas leves y otras frecuentes. Dentro de las reacciones leves, que son más bien transitorias, vais a tener irritaciones, ardores, enrojecimientos, picor. Y después sí que es cierto que vais a tener unas reacciones más frecuentes donde están dermatitis de contacto irritativas, dermatitis alérgicas, acné, urticarias. Todo esto va a estar siempre relacionado con las recomendaciones que vosotros le vais a dar al paciente a la hora de venderlo. Y es que cualquier producto cosmético puede producir intolerancia o alérgica. Incluso productos que estén testados dermatológicamente, testados en pieles sensibles, que os digan en el laboratorio que es apto para un tipo de pacientes. Claro que es apto y claro que está testado, pero no sabemos la intolerancia que puede tener el paciente a ese producto dermofarmacéutico. Entonces, si vosotros ya le comentáis que no podéis avalarle al 100% que ese producto no le va a producir ninguna intolerancia o alergia, el paciente ya se va a ir a su casa pensando que el producto seguramente le funcione bien, pero que no va a ser culpa vuestra por esa recomendación que le disteis. Sí que es cierto que las fragancias y los conservantes tienen mayor número de reacciones o alergias, pero sí que también es importante que nosotros como farmacéuticos y como especialistas en dermofarmacia empecemos a recomendar más productos con y dejemos de recomendar productos sin. Que empecemos a ver las fórmulas de una manera global, no solo buscando esos activos o esos productos que no queremos que estén en la fórmula, sino buscando por qué están en la fórmula, a qué dosis están en la fórmula y si están contrarrestados esos efectos con otros también presentes en la fórmula. Me gustaría recalcar que los cosméticos naturales no tienen por qué ser más seguros y esto es algo que nosotros debemos recalcar bastante en la farmacia porque hay una tendencia un poco rara, por así decirlo, en que se considera que cuanto más natural, más seguro es. Y, como no, siempre podéis poner el ejemplo de las ortigas. Es muy importante saber leer las etiquetas y ahí incluso vosotros podéis dedicar un poquito del tiempo para explicar al paciente qué diferencia hay de que una fragancia esté al principio del INCI o esté al final. Y como siempre, que hay ciertas patologías o tratamientos farmacológicos que van a evitar la sensibilidad cutánea.
pues como hablábamos, tratamientos farmacológicos frente al cáncer van a aumentar esa sensibilidad cutánea, van a aumentar esa irritación, ese picor, esa sequedad, ¿no? Patologías, por ejemplo, como la diabetes, va a producir ciertas alteraciones porque siempre va a haber un cambio de pH y va a haber una disminución de ese aporte de oxígenos y nutrientes a esas extremidades, entonces vamos a tener más frecuencia a escaras o a úlceras, ¿no? Hay ciertos medicamentos que siempre producen picores y todo eso son recomendaciones que vosotros cuando veáis que lo estáis derivando o cuando le estáis recomendando incluso ese medicamento o sabéis que tiene esa alteración o esa patología, siempre vais a poder hacer una venta complementaria con un producto dermofarmacéutico siempre orientado a esa mejora de la salud. Entonces, ¿cómo vamos a poder notificar de cualquier caso de una reacción, de un efecto adverso? Pues lógicamente a través de la EMS, ya ahora mismo está todo digitalizado y ahí lo vais a poder simplemente a través de este enlace, clicáis, notificáis los efectos no deseados cosméticos y le dais a enviar. ¿Qué valor diferencial tenéis vosotros como farmacéuticos en relación también a otros sectores? Primero, que necesitáis realizar una valoración previa al consejo, es decir, preguntar al paciente cuánto tiempo lleva con esa alteración, si ha usado otro tipo de tratamientos, la sintomatología que él tiene, si toma otra medicación. Y sí que es cierto que es muy importante que aconsejéis el producto cosmético más adecuado al tipo de piel y circunstancia, es decir, que deis un consejo individualizado. ¿Cuántas veces no os habrá pasado a vosotros en la farmacia que os entró un paciente diciendo, quiero esta crema porque mi vecina me ha dicho que a ella le va fenomenal? Estupendo. Igual a la vecina, perdonad, le va fenomenal, pero en muchas ocasiones ella no le tiene que ir bien, pues porque igual la vecina tiene una piel seca y nosotros tenemos, ese paciente tiene una piel grasa o ella tiene una piel grasa deshidratada, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, lo que os comentaba también, asesorar sobre el uso correcto de ese medicamento, explicarle también el tema de las caducidades, que hay mucho paciente que piensa que ningún producto caduca y eso depende un poco del tipo de fabricación y el tipo de producto que sea. Facilitar la adecuada comprensión de la información porque no todos los pacientes van a tener el mismo entendimiento y informar lo que os comentaba sobre la conservación, la duración y la caducidad. Valorar posibles patologías y remitir al médico si fuese necesario y facilitar consejos individualizados de utilización y hábitos de vida saludable. No solo a esos pacientes que os vienen pidiendo un protocolo, sino también a esos pacientes que igual consideran que tienen una calidad de vida estupenda, pero incluso con esos hábitos de vida saludable la pueden aumentar. Por último, me gustaría explicaros un poco la diferencia entre multicanalidad y omnicanalidad, porque sí que es cierto que a raíz de todo lo del COVID y del confinamiento, ha habido un gran aumento de todo lo que es la digitalización. ¿Cuántas farmacias no había en la época cuando estábamos confinados que tenía un WhatsApp para resolver cuestiones y que ahora mismo ese WhatsApp se ha implementado en la farmacia? ¿Cuántos pacientes no empezaron a comprar a través de Internet cuando antes ni se les habría ocurrido comprar? Entonces, muchas farmacias han empezado a usar todos esos medios para potenciar la rentabilidad de la farmacia. Entonces, la multicanalidad usa diferentes canales, tanto offline como online, para captar potenciales clientes. Es decir, tanto a través de Internet, tanto por vía telefónica como a través de peanas, vinilos o lineales, siempre va a aportar la misma información, para así que esa misma información llegue a distintos canales y pueda captar al cliente. La omnicanalidad, que es la tendencia que va a proporcionar una experiencia única y exclusiva y es la que va a optimizar la eficiencia en los distintos canales, es que usa diferentes medios, pero dependiendo del paciente que le entra a la farmacia. Es decir, ellos buscan el medio más adecuado para transmitir esa información al paciente. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Primero,
la marca se va a reforzar afianzando al cliente. Porque claro, si por ejemplo imaginaros que os entra un paciente muy mayor a la farmacia, lógicamente no le vais a dar esa información a través igual de Instagram, porque no la va a captar igual que un chico de 15 años. La información va a impactar muchísimo más y con más fuerza y se va a complementar a través de distintos canales. Todo esto va a producir un incremento en las ventas y sí que es cierto que también vamos a contribuir un poco al recambio generacional de tu clientela, ¿no? A mí mi madre me ayudó, me enseñó a caminar y hablar y yo ahora le estoy enseñando a usar Facebook, por ejemplo. Entonces, dispondrás de más y mejor información de tus usuarios porque siempre que estés en constante comunicación con ellos, siempre vas a conseguir cierta información que te va a beneficiar a ti y todo esto va a aumentar la productividad a través de procesos más eficientes. Nada, a mí solo me queda daros un pequeño empujón, recomendaros que potenciéis todos los recursos que a veces tenemos en la farmacia y no nos damos cuenta. Así vais a conseguir unos pacientes que estén muchísimo más contentos con vosotros, pero sobre todo también vais a aumentar un poquito esa rentabilidad que también todos queremos. No sé si alguno tiene alguna pregunta o tiene alguna duda que me quiera comunicar. Vale, me comentan, una de las preguntas es que si creo que el consejo dermofarmacéutico individualizado es muy importante para dar un buen consejo. Y por supuesto que sí. O sea, siempre que vosotros podáis individualizar ese consejo, vais a potenciar también esa recomendación que vosotros vais a hacer posterior y el paciente va a estar muchísimo más contento, por lo que os comentaba antes, porque cada piel es un mundo, cada persona tiene una piel totalmente distinta a la persona, al paciente de al lado, y eso vosotros lo vais a ver repercutido en la rentabilidad. Me comentan también que si considero interesante organizar pequeñas campañas de promoción de productos para potenciar la conciencia sobre el cuidado de la piel. Y sí, considero que es muy importante que vosotros en la farmacia realizáis pequeñas campañas, pues por ejemplo, imaginaros, este mes vamos a hacer campañas para la prevención del pie diabético en paciente con tendencia a úlceras o escaras. Toda la información que vosotros le vayáis dando a ese paciente va a ayudaros también a tener mayor confianza con él. Toda la información que el paciente pueda captar, incluso pues que va a la farmacia y ve un cartel en el que dice trata o cuida este tipo de piel y él se ve reflejado en esa cartelería que vosotros estáis poniendo, le va a ayudar a hacerse un mejor autocuidado, igual que con las campañas. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo recomendarías hacer el seguimiento de los pacientes? ¿Por qué tu experiencia por tu experiencia se consigue fidelizar al paciente? Perdonadme. Pues mira, yo el seguimiento siempre lo haría, siempre que tengáis espacio en la farmacia, lo intentaría hacer de una manera individualizada y personalizada. Es decir, muchas veces hay muchísimos pacientes que os entran en la farmacia y por vergüenza o porque el de al lado les está escuchando o porque no quieren que el resto de pacientes se enteren, les cuesta mucho expresaros la incomodidad que tienen o la alteración que tienen. Entonces, siempre que vosotros podáis, yo sí que os recomendaría que tengáis un espacio especializado para hacer ese seguimiento. Lógicamente también va a depender del tiempo que tenga el paciente, de las veces que vaya a la farmacia y de lo que el paciente busque. Pero sí que es cierto que siempre que vosotros le aportéis una mayor conformidad y comodidad, el paciente va a estar mucho más agradecido y seguramente capte muchísimo mejor la información que vosotros le vais a dar y todo eso se vea repercutido. Yo creo que así se fidelizaría muchísimo más al paciente y vais a tener una mejora respuesta por parte del paciente también hacia vosotros. Y otra pregunta que me comentan
Vale. ¿No crees que puede provocar efecto nocebo avisar de que podría provocar efectos secundarios? Yo creo que depende un poco de cómo lo expliquéis y también es cierto que tampoco hay que alarmar al paciente. Pero sí que es cierto que imaginaos, por ejemplo, que un producto en el momento de la aplicación va a notar un pequeño hormigueo, imaginaros, y vosotros no lo avisáis. Si vosotros, por ejemplo, no avisáis de que ese producto en el momento de la aplicación va a producir un pequeño hormigueo, seguramente el paciente cuando le produzca va a volver a la farmacia y te va a decir, mira, a mí esto no me funciona, no me va bien porque me produce irritación. E igual no le está produciendo irritación, simplemente en el momento de la aplicación le está produciendo un posible hormigueo. Lógicamente también hay que conocer un poco al paciente, ver un poco cómo es, pero yo me refiero más a efectos secundarios que no son de gran importancia y que os va a ayudar también a fidelizar a ese paciente. No os vais a poner a explicarle todos los efectos secundarios que va a producir ciertos productos, porque entonces vais a tener que echar toda la mañana con ellos, por así decirlo. Pero sí que es cierto que todo lo que vosotros podáis ayudar a mejorar ese autocuidado y esas recomendaciones protocolarizadas que vosotros vais a dar, que vosotros veáis que le va a ser de utilidad al paciente, muchísimo mejor, yo creo. Nada, no tenemos más preguntas. Solo me queda daros las gracias por haber invertido un poquito de vuestro tiempo con nosotros y nada, nos vemos en la próxima jornada, el jueves que viene. Muchísimas gracias.